Buenos días a todos. Primero agradecerle a la Asociación, ¿verdad?, de Estudios Iberoamericanos, invitarme a esta actividad. A todos ustedes que están aquí en esta mañana, un poco hasta me sorprendí, que aquí vamos a tener un público mucho más limitado, pero me agrada mucho que estén por aquí. Voy a compartir con ustedes un trabajo que terminé de escribir, yo creo que ahí en el mes de enero, febrero, y que comencé a trazar hace muchos años en un curso que Carlos y yo estuvimos dando sobre el Caribe durante 2 años consecutivos, como una especie de team teaching, ¿verdad? Un trabajo fascinante. Yo creo que ha sido una de las grandes experiencias académicas para mí en los 34 años que llevo por aquí. Y que de alguna manera trabajamos en el tema del pensamiento político caribeño, y tanto Carlos como yo, y quizás Gabo, que uno podría decir nuestro heredero, nos dedicamos más a lo que uno llama la historia intelectual o la historia de las ideas, aunque ese concepto de historia de las ideas está un poco ya obsoleto y discutido y superado. Y lo que yo empecé a bosquejar en un curso que se titula Pensamiento Político Caribeño era cómo hablar del pensamiento político en el Caribe, no a través de los textos, digamos, ensayísticos, sino a través de la literatura, y no a través de la novela, sino a través de la poesía. Y se me ocurrió que un proyecto que vengo, bueno, entrando y saliendo en él durante muchos años, es seleccionar una serie de poetas de cada una de las islas, por lo menos de algunas 4 o 5 de ellas, y de alguna manera que hubiesen escrito textos dentro de un periodo más o menos compartido. Yo seleccioné entre 1920 y 1945, y la cuestión nacional y la cuestión racial como un eje central en sus reflexiones o en su actividad poética. Obviamente eso forma parte de un largo proyecto que he trabajado durante más de 20 años, y es como un capítulo para adherir a una reflexión que yo elaboré hace ya mucho tiempo sobre el tema de la cuestión nacional en Puerto Rico. Entonces un poco siempre he estado con la curiosidad de insertar a los puertorriqueños en el Caribe y de insertar a los caribeños en América Latina. Un poco los que viven y los que cogen clase conmigo en estos días, ¿verdad? Durante este año han tenido que acompañarme un poco por ese transitar alrededor de una serie de lecturas. El semestre anterior leímos unos ensayos recogidos por Oscar Terán, y este semestre estamos leyendo un libro voluminoso que toma mucho tiempo leer cada una de sus páginas, que se llama Historia de América Latina, que también Carlos está dando en uno de sus cursos. Así que yo seleccioné 6 poetas para ese curso del semestre pasado. Yo siempre he sido así, hago proyectos grandes que nunca termino. Todos los que me conocen saben que yo nunca llego a la meta, y me interesa, lo que me interesa es entretenerme pensando en el camino que me gustaría recorrer. Entonces seleccioné a un cubano, Nicolás Guillén, un puertorriqueño, Luis Pález Mato, obviamente, un dominicano, Manuel del Cabral, un haitiano, Jacques Roumain, un martiniqueo, que es uno de mis poetas favoritos, Aimé Césaire, y pensaba recorrer Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Martinica. Y de alguna manera todos habían escrito trabajos importantes en ese periodo más o menos que estoy comentando ahí. Los trabajos que yo voy a comentarle de Guillén son todos publicados en 1930, 31 y 34. La poesía de Guillén es voluminosa, está por ahí recogida en distintos volúmenes en la biblioteca. Mucha de ellas está accesible en internet. Guillén es un poeta ultra conocido en el Caribe. Llegó a ser, ¿verdad?, hasta ministro de Cultura, estoy casi seguro, en el caso de Cuba, un poeta identificado con la Revolución Cubana a partir del 59, un poeta comunista a partir de 1937. Sin embargo, los poemas que a mí me interesan son ese conjunto de poemarios cortísimo, por no decir corto, cortísimo, ¿verdad? Alguno de ellos tiene, Motivos de Son tiene 6 páginas, son 8 poemas que publicó en el Diario de la Marina. Yo le comento a los estudiantes míos, ¿verdad?, que muchos de estos escritores de las décadas del 10-20 publicaban sus trabajos en los periódicos porque la posibilidad de publicar un libro era muy difícil. Y entonces lo mismo sucede con Luis Pález Matos, el de ustedes.
Es decir, el Tuntum de Paz y Grifería, que se publica en 1937, realmente es una recopilación de poemas que venía publicando en el Puerto Rico Ilustrado y en la revista Alma Latina desde 1925 en adelante, y un poco lo interesante en el Tuntum es ver cómo los monta. Bueno, para ese proyecto del curso me conseguí a Jaime Colón, lo entusiasmé, lo saqué de la pirámide. Y entonces de alguna manera trabajamos el proyecto, pero solamente logramos discutir a Guillén y a Palés. Yo un poco pensaba, ¿verdad?, escribir algo sobre Palés. Después decidí invitar a Jaime a que lo hiciera, pensando en un proyecto en equipo, que nos saliera algún libro en el futuro, pero la cosa no se concretizó porque Jaime tiene otros intereses más ligados al cine y a la literatura. Y de ese esfuerzo, bueno, yo fui montando esto que les voy a leer, que es un poco extenso y que lo voy a cortar, y cuando se sientan cansados me lo dicen en confianza, porque no tenemos que decirlo todo en un solo día. Acuérdense, en verdad, que como para el mismo creador, o en ese creador en el que ustedes creen, somos 6, y aún así dejo esto bastante desordenado. Así que por aquí voy. Yo le llamé Sones porque el texto se llama Motivos de Son. Vamos, el primer poemario, y el son es un tipo de ritmo musical cubano, es un precursor, si ustedes quieren ponerlo así, de la salsa, la rumba, el son, ¿cómo se llamaba el otro que hacía Pérez Prado? Cha-cha-cha, el mambo, hasta que llegamos a esa expresión de la salsa. Y entonces lo titulé Sones de Vida, Guerra y Esperanza, y el tema que a mí me interesa, raza, clase y nación, en la poesía afroantillana, exclusivamente de Guillén, porque Guillén tiene una poesía de carácter no afrontillano, es decir, la publicó, qué sé yo, algunos 15 poemarios en el transcurso de su existencia. Y lo que hice fueron 2 epígrafes que habría que mirar hasta el final de la conferencia para entenderlo. Uno de Virgilio Piñera, un poeta también, un escritor, un dramaturgo cubano, que ya representa una generación posterior a la de Guillén, y de alguna manera que se siente agobiado por la problemática que parece dominar la literatura y la escritura cubana, un agobio que yo comparto con él de alguna manera, por lo menos desde donde me gusta arrancar. Así que le leo el epígrafe, que me lo saqué de un poema que se llama La Isla en Peso, y el libro que está publicado en Tusquets, toda la poesía de Virgilio Dávila, se llama también La Isla en Peso, publicado Piñera, perdón. Virgilio Dávila dije el puertorriqueño, ese que dice mamá Borinquen me llama, este país no es el mío, ¿no? Pero yo no soy de los que digo eso. Bueno, y le leo el fragmento de Virgilio. Las historias eternas frente a la historia de una vez del sol. Las eternas historias de estas tierras paridoras de bufones y cotorras. Las eternas historias de los negros que fueron y de los blancos que no fueron, o al revés, o como parezca mejor. Las eternas historias blancas, negras, amarillas, rojas, azules, toda la gama cromática reventando encima de mi cabeza en llamas. Vamos, cierro la cita. Y después me saqué esta cita de la introducción que hace Mercedes López Baral al estudio del Tuntum de Paz y Grifería, que me parece que es mi excusa. No existen la lectura correcta de un texto importante, sino sus lecturas posibles. Vamos, así que esta es mi lectura posible, no la lectura correcta. En la primera mitad del siglo XX, durante el llamado periodo republicano, entre 1902 y 1958, el campo intelectual cubano debatía primero con entusiasmo y luego con cierta sensación de hastío sobre el ser nacional y sus atributos. Alcanzada la independencia, las debilidades de la joven república se interpretaban como un producto de fuerzas externas e internas que obstaculizaban su plena realización. Los enemigos eran numerosos, suficientes como para sembrar dudas en el más fiel creyente en un destino glorioso. En el plano geopolítico, por ejemplo, predominaban los intereses de un Estado imperial altanero que miraba hacia el Caribe como un desierto salpicado de islas poco capacitadas para autogobernarse. En el ámbito económico, la ambición de un capital transnacional se expandía como cañaveral que devoraba la tierra y uniformaba el paisaje, dejando tras el dulce azúcar las cenizas de la precariedad social y el espacio gastado. Caracterizando la vida política de la isla estaba una soberanía a medias
que convertía al otro imperial norteamericano en el custodio del orden y una serie de gobernantes autoritarios que dirigían gobiernos corruptos. Además, una estratificación social racializada exacerbaba desigualdades económico-sociales que intentaban solucionarse mediante una marea migratoria europea que ayudara a transformar los residuos humanos legados por la esclavitud, precisamente en el mismo momento en que una multitud de brazos morenos transitaba por el archipiélago en busca de trabajo. Y para colmo, como si no abrumaran los problemas, en la dimensión cultural se discutía si existía esa alta cultura que sería la zapata de la nacionalidad y si se debían aceptar en el rostro del discurso las aportaciones de unos sectores populares que muchos descartaban como razas inferiores o masas irracionales. Los asuntos se mezclaban: imperio y plantación, luchas político-partidistas y políticas migratorias, y un pluralismo racial que no pocos consideraban imprudente y creían poder superar, afirmando la superioridad ideológico-cultural occidental como fundamento indiscutible de la cubanidad. A lo largo de la década de 1920, la poesía del joven Nicolás Cristóbal Guillén Batista era propia del poeta, y cito, que se mete dentro de sí mismo y allá adentro dirige su orquesta. Cierro la cita. Se puede decir que se trataba de una obra marcada por los temas existenciales del amor, el sufrimiento, la nostalgia, la soledad y la muerte. En fin, la vida como lo misterioso por indescifrable. Entre ellos quedaba como oasis una sensación de superioridad de lo sagrado ante la vulgaridad del mundo real. En este primer momento, como escritor, predominaba un enfoque modernista, se rechazaba el racionalismo filosófico y la cuestión política y racial ocupaba un papel insignificante. La familia y el yo eran los protagonistas centrales de una historia dominada por el deseo de paz y un colocarse más allá del mundo bullicioso a través de la magia de un lenguaje que permitía sublimar el desencanto y el sentirse fuera de sitio. Ya había abandonado la carrera de Derecho, así lo había indicado en su poema Al margen de mis libros de estudio, en 1922, cuando un cambio inesperado alteró su registro e irrumpió un nuevo poeta Guillén. Será este el que muchos conocerán y celebrarán, un escritor que dice haberse hecho a su modo una nueva musa que, y cito, fuma y baila, se ríe, sabe algo de derecho. Para colocar a Guillén en el campo intelectual latinoamericano de la primera mitad del siglo XX, quizás debemos comenzar destacando, como ha estudiado Arcadio Díaz Quiñones, que en el mismo predomina desde finales del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del XX una insistente hostilidad contra el mundo afrocaribeño. Las tradiciones intelectuales latinoamericanas y caribeñas, apunta el estudioso puertorriqueño, cito, han sido abierta o solapadamente racistas. Sin lugar a dudas, Motivos de Son de 1930, en Motivos de Son de 1930, el poeta camagüeyano, Guillén es de Camagüey, Cuba, trae al registro poético a ese otro interior invisibilizado del escenario histórico cubano o reducido a problemas, y confronta el canon dominante de un campo intelectual obsesionado con el eurocentrismo hispano y un racialismo reforzado con el prestigio y el cientificismo racial norteamericano. Implícito en este reconocimiento está el planteamiento de una identidad cubana constituida fundamentalmente por la relación sufrida pero gozosa de varias razas, sobre todo de la blanca, la negra y la mulata, a la que en su poemario West Indies de 1934 sumará el amarilla. La atención al otro interior invisibilizado es pues una crítica a la perspectiva hispanófila de un nacionalismo conservador de base arielista, profundamente elitista y antipopular, y a las miradas racialistas que afirmaban que la cubanidad se había edificado sobre los pilares del proceso civilizador realizado por la empresa colonial española. Para estas, el colonialismo había sido un periodo formativo indispensable, en el que se establecieron las raíces de una identidad que encontraba en la hacienda del criollo su realización económica, en la raza blanca su base biológica y en la cultura hispano-católica su dimensión espiritual. Así lo exponía el historiador Ramiro Guerri Sánchez en su Historia de Cuba, publicada en la década del 20, y cito: en la actualidad
Cerca de 3/4 de los habitantes de Cuba tienen sangre española en sus venas. La lengua y la literatura son españolas, así como todas las costumbres, las artes y las instituciones jurídicas, sociales y políticas comunes a Cuba y España. La religión que profesa la inmensa mayoría de los cubanos sí es el catolicismo. Fue introducida en Cuba por los españoles, quienes siguen teniendo aún en sus manos esta poderosa palanca de acción social. Guillén reaccionaba contra esta lectura racializada de una personalidad cubana a la que le faltaba, según él, su otra mitad constitutiva, y defendía la tesis de que la combinación física y espiritual de blancos y negros había desembocado en la formación de una Cuba mulata. Ya desde 1929 participaba en la discusión sobre la cuestión racial con varios artículos publicados en el Diario de la Marina, en los que insistía en destacar las aportaciones de la población afrocubana. Pero más importante aún, llevaba a cabo su reconocimiento de los otros inferiorizados sin asumir una mirada ingenua o idealizada de su papel en la historia. En Guillén, para dejarlo ya establecido desde el principio, negros y mulatos no serán lo exótico, sino colores de una comunidad oprimida y discriminada por fuerzas superiores que sin embargo no habían logrado destruir su sensibilidad. Encarnaciones del sufrimiento, sujetos en esta contrahistoria que nos recuerda el lado de la barbarie oculto en la civilización. Se trataba de elementos esenciales en esa metamorfosis histórica que hace de la población una nación. Para ahondar en algunas de las tesis que hemos adelantado, considero prudente recorrer más detenidamente los 3 principales poemarios de la poesía afrocaribeña de la Edo cubana. Me refiero a Motivos de Son, Son Goroco Songo y West Indies LTD. Podemos iniciar diciendo que los 8 poemas que conforman Motivos de Son resultan diálogos que el poeta parece que se limita a reproducir. Es decir, es algo que parece que está escuchando. En este punto se trata de voces vivas del sector popular que opinan sobre determinadas situaciones. Si nos atenemos a las mismas, descubrimos que allí los que habitan son partes de ese mundo socio-racial que parece dividido por 2 tipos de relaciones que se entrecruzan: las de hombre-mujer y la de negro-mulato. Y terminan entablando un diálogo-discusión entre hombres negros, entre un hombre negro y otro mulato, entre un hombre negro con una mujer mulata y entre un hombre negro con una mujer negra. Son las divisiones que atraviesan a una comunidad oprimida cuya complejidad impide elaborar cualquier estereotipo despectivo o exótico que la define. Negro Bembón, primer poema de Motivos de Son, y voy a leérselos porque son tan cortos para que ustedes, no sé cuántos conocen el libro, pero les voy a leer esto. Así que me quito los lentes porque la letrita es demasiado pequeña, ¿verdad? ¿Por qué te pone tan bravo cuando te dicen negro bembón? Si tiene la boca santa, negro bembón. Bembón, así como eres, tiene de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. Te queja todavía, negro bembón. Sin pegue con harina, negro bembón. Más agua de driblanco, negro bembón. Zapato de dotono, negro bembón. Bembón, así como eres, tiene de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. Vamos. Esta es mi lectura. Negro Bembón, primer poema de Motivos de Son, es una conversación en tono recriminador que parece darse entre iguales. Y por lo tanto, se puede decir que presenciamos un diálogo entre 2 hombres negros. El negro Bembón es el que asume la representación que hace de él la cultura racialista blanca y resulta incapaz de ver un asunto moral que se le advierte. Su descripción física, que lo perturba, carece de importancia, porque lo fundamental que hay que reprocharle es su vivir del otro igual, aunque no idéntico, es la mujer. 2 asuntos se recogen aquí. En un primer momento podríamos preguntarnos quién es este hombre. ¿Se trata del astuto o de un derrotado? ¿Es alguna versión del chulo o del proxeneta o un desecho de ese ángel del progreso del que hablaba Walter Benjamin observando el dibujo de Paul Klee? De la lectura del poema no se puede llegar a una conclusión, o si se quiere, estas que he dicho anteriormente serían algunas posibles interpretaciones. Pero considero que lo principal está en la interacción que pone de manifiesto la desigualdad en el interior del grupo discriminado. La relación de poder entre géneros, es decir, entre hombre y mujer.
El hombre se aprovecha de la mujer y es incapaz de entablar una relación sentimental que lo humanice, asumiendo una posición que reduce al otro femenino a un nexo utilitario, termina privándose de la experiencia amorosa. Por otro lado, en el poema se presenta un fenómeno económico-social. Ella trabaja, quiere decir un cambio en la composición de la fuerza laboral. Allí donde había predominado lo masculino, se toma conocimiento de una transformación que altera las relaciones entre géneros y el orden familiar tradicional. Seguramente no se trataba de la central y la zafra, lugares de hombres, sino de la aparición de otras ramas de la producción y los servicios que le permitían a ellas acceder al mercado de empleos y al espacio público. Mulata es el testimonio de otra división en el interior del grupo racial subordinado. Se lo leo. Ya yo me enteré, mulata, ya sé que dice que yo tengo la nariz como nudo de copato. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantado, porque tu boca es bien grande y tu pasa colorada. Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren con tu boca, tanto tren con tus ojos, tanto tren. Si tú supieras, mulata, la verdad que yo con mi negra tengo y no te quiero para nada. Leo mi interpretación, que no se vayan a perder. La oposición entre géneros se desplaza hacia dos tipos de subalternos que pueden apreciarse desde el lugar femenino: la negra y la mulata. Además, aunque se repite la relación de poder ahora entre el hombre negro y una mujer mulata cuyo color de piel le permite ciertas ventajas en la sociedad racialista, esta se ha invertido. Contrario a Negro Bembón, el hombre no es aquí el que domina, sino el privado de poder que ha encontrado su lugar en una relación sentimental con una mujer de su misma condición racial. A lo que se apunta en el poema es al prejuicio interiorizado por la mujer mulata cuando asume la representación de la belleza del racialismo. En ella, el otro interior inferiorizado por su color de piel y su género cree poder salvarse denigrando a un sector cercano que, sin ser su idéntico, es su igual ante la mirada del racialismo. En Si tú supieras, la mujer es la que parece haber desechado el amor de un hombre por una relación utilitaria. Les leo. Si tú supieras. Y este es un poema que musicalizó, bueno, se musicalizó mucha gente, pero cantó Héctor Lavoe, ¿verdad? Con Willy Colón. Ay, negra, si tú supieras. Anoche te vi pasar y no quise que me vieras. A él tú lo harás como a mí, que cuando no tuve plata te corriste de bachata sin acordarte de mí. Son gorocosongo, songo ve, son gorocosongo de mamey, son goro la negra baila bien, son goro de uno, son goro de tres, ae, venga ve, ae, venga pa ve, venga son gorocosongo de mamey. Mulata es el testimonio de otra división en el interior del grupo racial subordinado. La oposición entre géneros se desplaza hacia dos tipos de subalternos que pueden apreciarse desde el lugar femenino, la negra y la mulata. Además, aunque se repite la relación de poder entre el hombre negro y una mujer mulata, cuyo color de piel le permite ciertas ventajas en la sociedad racialista, en Si tú supieras, la mujer es la que parece haber desechado el amor de un hombre por una relación utilitaria. El derrotado sabe y acepta que la realidad económica es su mayor debilidad y se limita a reconocer en la sensualidad femenina un arma de él débil frente a la pobreza y las privaciones. Cuerpo y baile se combinan y parecen fundar una posibilidad de la que está privada el sector masculino. Por un lado, porque bailar es dejarse ver y seducir con la exhibición de la alegría hecha gestos sin palabras. Por otro lado, porque ese cuerpo baile femenino es la llave que da acceso no solo a los bienes materiales, sino también a los placeres. Aparece aquí por primera vez la gitanjáfora, que habrá de dar nombre al próximo poemario, que es un nombre que le pone, eso me lo señaló Jaime Colón, que le pone, yo no sé si fue Justo Sierra, un intelectual importante mexicano, a este juego de yamba, yambó, yambambé, son gorocosongo, son de mamey, ese sonido en donde estos son típicas expresiones de las vanguardias literarias de incorporar a la poesía sonidos para darle un cierto sentido de estar vivo, ¿verdad? De que tú lo puedes escuchar. Como si fuera una continuación de Si tú supieras.
Sigue es la advertencia que le hace un hombre a otro cuando la ruptura amorosa está ya realizada y la mujer ha pasado a ser el mal o la maldad. El Leo. Camina, caminante, sigue. Camina y no te pares, sigue. Cuando pase por su casa, no le diga que me evite. Camina, caminante, sigue. Sigue y no te pares, sigue. No la mires si te llama, sigue. Acuérdate que ella es mala, sigue. El que no quiso ser visto por el otro femenino, el que se ocultó en el poema anterior, no quiere tampoco ser noticia y le advierte a su interlocutor que ni siquiera responda al posible llamado de ella. Pero sigue también un dejar pasar, un continuar que significa aceptar que es necesario desplazarse de un lugar. El oprimido o el humillado debe aprender a seguir y tiene pocas posibilidades de regresar a lo perdido cuando su otro igual ha devenido en el mal tras perderse en el registro racialista del otro superior. En Hay que tener voluntad, parece que regresamos a Negro Bembón. Les leo Hay que tener voluntad. Mira si tú me conoces, que ya no tengo que hablar. Cuando pongo un ojo así, que no hay nada. Pero si lo pongo así, tampoco hay nada. Empeña la plancha eléctrica para poder sacar mi flu. Busca un real, una moneda. Busca un real. Cómprate un paquete de vela porque para la noche no hay luz. Hay que tener voluntad, que la salación no es para toda la vida. Camina negra y no llores, ve para allá. Camina y no llores negra, ven para acá. Camina negra, camina, que hay que tener voluntad. Les leo mi lectura. En Hay que tener voluntad, parece que regresamos a Negro Bembón. Es el que exige de la mujer, podría llamarse también en esta ocasión caridad, más sacrificios para intentar superar las vicisitudes que acompañan la pobreza. El hombre repite el código blanco sobre el éxito. En la vida lo que hay que tener es ánimo, empuje y decisión. El fracaso es el resultado de una actitud negativa y de la incapacidad de elegir. Estamos ante la filosofía liberal convertida en verdad universal. Voluntad sería precisamente lo que parece estar ausente en los otros sojuzgados. Y así lo ha venido señalando desde hace siglos la cultura del amo y sus descendientes, despojados ya hoy de sus esclavos. Pero para esta tradición racialista, el negro es tanto inferioridad natural como moral, indolente que solo obtiene en un mundo de oportunidades las migajas que apenas produce su pereza. En este mismo diálogo, Búscate plata puede leerse como la respuesta de la mujer negra a un conflicto que es más de género y económico que de raza, ya que se trata de una reacción contra un hombre negro que no obstante reproduce el orden patriarcal. Les leo Búscate plata. Búscate plata, búscate plata porque no doy un paso más. Estoy ajo con galletas, nada más. Ya bien sé cómo estás tú, pero viejo, hay que comer. Búscate plata porque me voy a coger. Después dirán que soy malo y no me quedarán tratar. Pero amo con hambre viejo, ¿qué va? Amor, de amor, ¿qué va? Con tantos zapatos nuevos, ¿qué va? Con tanto reloj, compadre, ¿qué va? Con tanto lujo, mi negro, ¿qué va? Digo por aquí. La mujer está consciente de la situación económico familiar y cree posible exigir un cambio en la relación. Sobre todo se siente atraída por la posibilidad de adquirir algo de ese mundo de mercancías y ostentaciones que conforman el lado embrujador en la moneda de la modernidad antigualitaria. Mi chiquita también puede interpretarse como prolongación de Negro Bembón. Ahora, este alardea de su poder sobre la mujer y al parecer se lo explica al que le recriminaba su falta de disciplina y de respeto a su igual. El diminutivo ya es en sí, ese de chiquita, una de esas expresiones afectivas que supeditan al otro mientras el hombre ha conseguido la solución a su condición de subalterno. Se puede decir que la mujer es valorada porque cumple funciones que se consideran exclusivas de lo femenino, porque acepta los roles de su otredad sin protestar o sin pretender alterar la naturalidad de la desigualdad. En este punto, el patriarcado es otro bastión sociomental de la dominación, naturalismo jerarquizador que por su enmascaramiento sentimental puede resultar más poderoso incluso que el racialismo. Les leo mi chiquita. La chiquita que yo tengo
tan negra como es, no la cambio por ninguna otra mujer. Ella lava, plancha, cose y sobre todo, caballero, como cocina. Si la vienen a buscar para bailar, para comer, ella me tiene que llevar o traer. Ella me dice, mi santo, tú no me puedes dejar. Búscame para gozar. Finalmente, en Tú no sabes inglés, es el toque mágico de la ironía, cuyo poder desequilibrador habrá de repetirse en la poesía de Guillén, el que hace su aparición. Hay aquí mucho de burla concienciadora, un doble registro, serio y risible, para abordar lo real. El poema combina el asunto racial con el tema político, del encuentro con el otro imperial, en esta ocasión representado por el lenguaje y la mujer americana. Estamos nuevamente en un diálogo entre hombres negros, pero esta vez no se les recrimina a uno de ellos su fragilidad moral, sino su incapacidad para comprender lo que implican las diferencias raciales y culturales. Se lo leo porque ese yo lo pasé completo. Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel, con tanto inglés no sabe ahora decir ye. La americana te busca y tú le tienes que huir. Tu inglés era de Taiwán y 1, 2, 3. Eso es de Taiwán, eso es cuando uno es pelotero. Vito Manuel, tú no sabes inglés, tú no sabes inglés, tú no sabes inglés. No te enamores más nunca, Vito Manuel, si no sabes inglés, si no sabes inglés. 3 aspectos se entrecruzan en este poema. En primer lugar, la americana, que por primera vez hace acto de presencia en la poesía de Guillén, parece encarnar la atracción que siente la sociedad dominante por lo exótico, la búsqueda o el deseo por lo distinto como lo misterioso mitificado. En segundo lugar, Vito Manuel puede representar el capirra, nombre que le dan en Cuba al hombre negro que se siente atraído por mujeres blancas, máxima expresión del rechazo de sí y del grupo racial al que pertenece. Por último, lo irónico es la atracción sin una posible comunicación y por lo tanto la imposibilidad de una relación. El subalterno enfrenta no solo un problema económico-racial, sino también cultural. Tú no sabes inglés es una carencia que hace imposible superar las diferencias y la desigualdad. No te enamores más nunca si no sabes inglés. Busca desmantelar la ilusión de cualquiera que haya creído poder seducir la belleza y el poder cultural del nuevo imperio. Es necesario, ahí termina Motivos de Son. Es necesario subrayar que en Motivos de Son, la voz del otro, hecha el poeta, no es un recurso estilístico o una pose literaria. Copiar o reproducir al otro, dejarlo hablar, es, como bien han visto estudiosos de la poesía de Guillén como Ezequiel Martínez Estrada, Ángela Ujier y Antonio Benítez Rojo, el reconocimiento de una humanidad rechazada y más aún olvidada. Para el poeta camagüeyano hay una dimensión negra que habita en lo cubano y es imposible negar. Existen hombres y mujeres negros, o mejor, sujetos vivos y activos que tienen algo que decir a su manera, algo que no se puede disolver en las formas de expresión o en los estilos culturales de la población blanca o en la alta cultura de las élites letradas. Su lenguaje, el de estos sectores, tampoco es un decir defectuoso que sirve para representar los límites de la ignorancia de un otro interior hasta convertirlo en objeto de burla y corporalización de lo ridículo. Motivos de Son no es una parodia, ni los tonos ni las acciones aparecen aquí como manifestaciones de una barbarie que no se deja domesticar por las reglas del buen decir de la cultura hispana. Por el contrario, hablar es existir y solo se existe de cierta manera y en el lenguaje. Creo que el arte de escuchar y reproducir de Guillén busca transmitir una crisis social que es además la crisis del sujeto subalterno. La población negra es, no cabe duda, parte de Cuba, pero también de la pobreza. Más aún, de una pobreza de la que es víctima y también cómplice. Sumida en un mundo de explotación y desigualdades, esta transita por distintas relaciones de poder y muchos de sus miembros ejercen por momentos el lugar del amo y su representación. La voz del negro es una voz cubana popular en la que no obstante habitan paradójicamente los prejuicios que el racialismo blanco ha inscrito en el inconsciente colectivo de la comunidad. Asumir las máscaras blancas es perderse para siempre en la deshumanización. Interactuar desde el respeto igualitario y el amor, un encuentro y una posible realización. Y entonces, en medio de este drama, está el testigo. Un testigo muy singular que, alejándose del positivismo y de nociones románticas, posee la pasión reveladora de un ejercicio poético
que trasciende el lenguaje oficial. Dejar hablar y escuchar, servir de canal comunicativo, expresa el compromiso ineludible del poeta Guillén. Al año siguiente, de motivos de son y utilizando sus propios recursos económicos, se había pegado en la lotería. 15 poemas conforman un nuevo poemario que dice titular Son Gorocosongo. En este proyecto vemos al poeta recuperar su lugar enunciador, pero sería un error pensar que su retorno significó descartar la cuestión racial y sociocultural. Por el contrario, se trató de la afirmación del carácter mulato de Cuba y de la decisión de asumir la responsabilidad como intelectual moderno de hablar por el sector descartado. El habla del negro ha desaparecido, para reaparecer transmutada en la exclamación: aquí estamos. Pobre de los hispanófilos y universalistas, y también de esos que, y cito, han arribado penosamente a la aristocracia desde la cocina y tiemblan cuando ven un caldero. En Guillén es el mestizaje espiritual que ya está dado, el que permitirá producir una fusión de cuerpos que habrán de generar el color cubano. Había que decirlo sin cortapisas ni concesiones. Lo cito del prólogo que él mismo escribe a su libro Son Gorocosongo. Opino, por tanto, que una poesía criolla entre nosotros no lo será de un modo cabal con olvido del negro. El negro, a mi juicio, aporta esencias muy firmes a nuestro cóctel, ese concepto del cóctel, y las dos razas que en la isla salen a flor de agua, distantes en lo que se ve. A mí me llama mucha atención estas tres líneas, ¿verdad? Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que está en lo profundo, ¿verdad? Distante en lo que se ve, se tienden un garfio submarino como esos puentes hondos que unen en secreto dos continentes. Por lo pronto, el espíritu de Cuba es mestizo, y del espíritu hacia la piel nos vendrá el color definitivo. Algún día se dirá color cubano. Estos poemas quieren adelantar ese día. Si Son Gorocosongo es una propuesta poética que afirma la cubanidad mestiza y popular, su primer poema, Llegada, es una narración histórica. La epopeya de los humildes que, imponiéndose en el tiempo y el espacio, han ayudado a construir, y cito, el perfil definitivo de América. Llegada es también un encuentro de la comunidad negra con el otro europeo occidental, pensado como compañeros a los que se le trae una potencia creadora de vida. La afirmación inicial, llegamos, tiene que completarse con el reconocimiento. En otras palabras, aquí estamos, elevarse a compañeros, aquí estamos. Y sin embargo, es necesario leer con cuidado. Este encuentro para nada borra de la memoria la violencia y las diferencias raciales. O para retomar lo planteado en el prólogo, hay que tener claro que, y cito, la inyección africana en esta tierra de Cuba es tan profunda que no puede obviarse. Además, cierro la cita, además la expresión de que todavía es necesario, y cito, hablar en negro de verdad, le permite a Guillén distanciarse de ese nacionalismo liberal que quiere utilizar la nacionalidad como una forma de ocultar al otro interior inferiorizado. Adelantemos una arista que luego voy a comentar un poco más adelante en el trabajo. Si la tesis del mestizaje mulato es propuesta de reconciliación, es decir, que en Cuba ha logrado constituirse una identidad porque las dos razas que se rechazan han logrado por fin reconciliarse. ¿Está bien? Yo voy a plantear esta tesis. Si la tesis del mestizaje mulato es propuesta de reconciliación, sin lugar a duda, para nada es negación de la cuestión racial. Se presenta aquí una tensión que vamos a tratar de resolver más adelante. En el combate intelectual, que también es político, hay que insistir. Guillén considera que existen verdades que por controvertibles necesitan reafirmarse. Cuba es mulata, mestizaje de africano y español que se pone de manifiesto en el poder de convocatoria de la canción del bongo. Estamos ante la contundencia de una realidad innegable. ¿Qué permanece de esta búsqueda de identidades que se estimaban naturales y sujetos de la historia en la fase global del capital? Todavía estos vocablos sirven para precisar el actor de algún proyecto histórico. Tengo que concluir que si bien estas categorías no se han desvanecido, se han perdido la majestuosidad de su prestigio utópico y que hoy, según los esencialismos van pasando de moda, recobra importancia una historia pensada como quehacer político y apuesta ética. Y precisamente
es en esta última dimensión en lo ético donde nos reencontramos con Guillén. Por eso, aunque considere necesario distanciarse del afán identitario, cuando leo y cito a Piñera, toda la gama cromática reventando encima de mi cabeza en llamas, no puedo dejar de sentir la isla en peso y me atrevo a dejar por aquí mi lectura posible. Vamos, muchas gracias por aguantar ahí.